Feliz Santo Sábado, apreciados hermanos, a todos vosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estoy muy contento de estar nuevamente juntos para poder escudriñar la palabra de Dios y que en este momento especial podamos orar en nuestros corazones para que el Señor nos pueda dar mediante su Santo Espíritu el discernimiento para poder comprender la palabra de Dios y rogar también al Señor en nuestros corazones que podamos vivir a esta luz que el Señor nos da en su palabra. Para dar inicio, mis apreciados hermanos, vamos todos juntos a elevar una oración al trono de la gracia para pedir la dirección divina de nuestro Padre Celestial. Nos postramos de rodillas, oremos. Padre nuestro que habitas en el lugar santísimo del santuario celestial, en esta hora te damos gracias por este momento especial que das a nosotros, tus hijos, para escudriñar tu santa palabra. Te pedimos tu bendición, te pedimos nos acompañes, te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé el privilegio de discernir y comprender tu santa palabra, el mensaje que hoy hemos de llevar adelante. Te pedimos por mis hermanos que están hoy también oyendo tu palabra, todos podamos comprender y que podamos vivir a esa luz. Dótanos del poder del Espíritu Santo, bautízanos con el poder de lo alto. Te rogamos, Señor, por todas las familias que se reúnen y buscan aprender más de ti. Tu bendición sea con cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis apreciados hermanos, un saludo cordial nuevamente a todos vosotros en el nombre de nuestro Padre Celestial. Es una alegría, un gusto de poder encontrarnos mediante este medio, gracias a Dios, en el cual vamos a retomar nuestros estudios que hemos estado llevando hace unos sábados atrás. Ya podemos decir, esta es la cuarta parte de este seminario a la ley y al testimonio. Recordemos este texto muy maravilloso que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 8, el verso 20. La palabra de Dios dice a todos nosotros: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuán interesante, mis hermanos, en las primeras partes de este estudio que hemos llevado adelante, hemos encontrado la verdad que Dios tiene para nosotros y cómo es que Satanás ha tergiversado terrible y grandemente la palabra de Dios. Satanás ha difundido sus engaños, sus mentiras en toda esta tierra, y también Satanás tiene sus instrumentos que propagan todas estas mentiras, estas fábulas y estos engaños, y multitudes están dispuestas a escuchar los engaños de Satanás. Por supuesto que Satanás mezcla la verdad con la mentira, de manera que el mensaje que Satanás da a través de sus instrumentos humanos hace que mucha gente siga estas fábulas, estos engaños. Multitudes quieren escuchar un mensaje de paz, de tranquilidad, un mensaje proveniente de fábulas, mensajes halagüeños que no reprenda sus pecados. Es el mensaje que ahora las multitudes desean escuchar.
Y en los estudios anteriores hemos mostrado cómo es que Satanás obra grandemente para engañar a las naciones. Bien, vamos ahora, mis hermanos, a continuar con el estudio que tenemos para el día de hoy. El título que vamos a desarrollar es un tema muy importante: atentado contra la ley de Dios en cuanto al santo día de Dios, el sábado. Apreciados hermanos, al principio el Señor dio instrucciones muy importantes y muy maravillosas a nuestros primeros padres, y especialmente en cuanto al séptimo día, santo día de Dios, el sábado. El Señor descansó, reposó en ese día. Pero, mis hermanos, vemos que Satanás tergiversó el mandamiento del Señor. Y ahora Satanás ha instituido su día en contra al mandamiento de Dios. Ha instituido su propio día en el cual lleva a las grandes multitudes a guardar ese día, levantándose en contra el mandamiento de Dios. En este estudio vamos a desarrollar a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía cómo es que el enemigo se levantó en contra de Dios y luego instituyó su día propio de él, y sus instrumentos humanos en esta tierra defienden esas enseñanzas mentirosas y engañosas que Satanás ha presentado. Vamos a desarrollar nuestro tema, mis apreciados hermanos, y ruego que podamos siempre estar orando en nuestros corazones para que el Santo Espíritu de Dios nos acompañe y nos bendiga. Entonces, queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la ley de Dios? La pregunta que podemos tener seguidamente también es: ¿hubo un atentado contra la santa ley de Dios? Porque en el cuarto mandamiento nosotros encontramos un mandamiento muy importante donde se encuentra el sello de Dios. Este mandamiento nos habla: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Mis hermanos, Satanás atentó contra este mandamiento especialmente para borrar de la mente del ser humano a su creador, porque el cuarto mandamiento nos lleva a todos nosotros a Dios, quien creó los cielos y la tierra, y el propósito que Satanás tiene y ha tenido siempre es de anular la ley de Dios, el mandamiento de Dios, y muy especialmente el cuarto mandamiento. Pero hermanitos, vamos a regresar a la pregunta que vamos a desarrollar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la ley de Dios? Muy bien, vamos a buscar el libro de Deuteronomios, el capítulo 33, el verso 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: esta es la bendición con la cual bendijo varón de Dios a los hijos de Israel. Antes que muriese, dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Amén. Mis hermanos, aquí encontramos en la palabra de Dios que cuando Dios promulgó su santa ley en el monte Sinaí, la promulgó con gran poder y grande gloria. Su santa ley dice que Dios vino al monte Sinaí para mostrar su santa ley y traía la ley en su mano derecha.
De manera, mis hermanos, que aquí comprendemos que Dios tiene como fundamento de su gobierno su santa ley, esa santa ley de amor. Vamos a ver, mis hermanos, el libro de Josué, capítulo 1, el verso 7. La palabra de Dios nos sigue hablando en cuanto a la ley de Dios. Dice así la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mis apreciados hermanos, aquí hay un mensaje maravilloso de parte de Dios que nos dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar, dice. Sé valiente, nos dice, ¿no? Sé esforzado. Dice, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. De manera que, mis hermanos, Moisés recibió de parte de Dios los 10 santos preceptos, la santa ley. Y Moisés tuvo el privilegio de compartir con el pueblo esa santa ley de Dios, de enseñar al pueblo la voluntad de Dios. De manera que Moisés cumplió una misión muy importante. Vamos a ver, mis hermanos, otra declaración en el libro de Josué, en el capítulo 22, el verso 5. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Qué mensaje tan maravilloso nos habla la palabra de Dios. Dice a todos nosotros que con diligencia cuidéis, que debemos de cuidar con diligencia de cumplir el mandamiento de Dios. Que améis a Jehová vuestro Dios, dice, y andéis en todos sus caminos. ¿Cuál es el mensaje que el Señor tiene, mis apreciados hermanos, para todos nosotros? Ese mensaje tan precioso. Que guardéis, dice, sus mandamientos. Que améis a Jehová vuestro Dios. Jesús dijo en una ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Queridos hermanos, Dios nos amó a nosotros primeramente. Mostró su amor infinito. Y ahora, así como Él nos ha amado, también pide que le amemos, que guardemos sus mandamientos de todo corazón, de toda nuestra alma. Guardar los mandamientos, amar a Dios. Amar a Dios significa guardar los mandamientos de Dios. Los hijos, apreciados hermanos, los hijos, ¿cómo demuestran amor hacia sus padres? Los hijos, obedeciéndoles, ¿verdad? Cuando los hijos obedecen diligentemente a sus padres, demuestran amor hacia sus padres. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo demostramos nuestro amor a Dios? Obedeciendo sus santos preceptos, sus santos mandamientos, viviendo a la luz de la palabra de Dios. Es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. El libro de Salmos, capítulo 119, el verso 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es muy maravillosa la palabra de Dios, apreciados hermanos.
Porque dice, bienaventurados los que están caminando a la voluntad de Dios. ¿Qué más? Bienaventurados, dice, los que andan conforme a la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. Qué maravilloso. Felices, dice. Dichosos porque están en paz con Dios. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros buscamos someternos a Cristo y permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, Jesús viene con su santa ley. Viene con su santa ley a nosotros. Y cuando Jesús viene con su santa ley, es para conducirnos a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia. Él quiere escribir su santa ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, que vivamos a esa luz. Qué hermoso es la palabra de Dios. Otro libro, el libro de Salmos, este mismo libro, el libro de Salmos 119, el verso 29, este era un clamor del rey David. Dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Este era el clamor que tenía David en su sincero arrepentimiento. Estaba dispuesto a buscar a Dios, estaba dispuesto a buscar a Jehová, porque para él lo más hermoso era estar en la comunión con Dios. Mis hermanos, él pidió a Dios, Padre mío, apártame del camino de la mentira y dame el privilegio de andar a la luz de tu santa ley. Esa también, mis hermanos, debe ser nuestra oración de cada uno de nosotros, de buscar al Señor, de apartar nuestros pies de la senda del engaño, de las mentiras que Satanás ha esparcido por este mundo. Mis hermanos, cada uno de nosotros debemos de buscar andar en la santa ley de Dios. Debemos buscar dar evidencia de que vivimos a la luz de la santa ley de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Un otro texto en este mismo libro de Salmos, capítulo 119, 142. Este mensaje maravilloso que nos da la palabra de Dios dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Qué mensaje, mis hermanos, para todos nosotros. La justicia de Cristo es justicia eterna. Dios es justo, santo, perfecto, infalible. De manera que el salmista decía, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Qué hermoso, mis hermanos, cuando vamos a buscar andar a la luz de la palabra de Dios. Vamos a caminar en la senda de la verdad. Vamos a estar afirmados nuestros pies en la plataforma de la verdad. Y esa es nuestra única salvaguardia en estos días finales en el cual estamos viviendo. Porque los engaños del enemigo, de Satanás, circulan por toda esta tierra. Vamos a leer otro texto de la Biblia. El libro de Proverbios, capítulo 3, el verso 1 al 3. La palabra de Dios nos da un mensaje maravilloso. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón.
Qué mensaje, mis hermanos, para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para todos nosotros este mensaje que el Señor tiene. Nos dice: hijo mío. ¿Cómo es Dios hablándonos a nosotros? Nos dice: hijitos, hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Lo que Dios nos está diciendo es: quiero que tú vivas conmigo en las mansiones celestiales por la eternidad. Guarda mi santa ley. Camina en justicia. Camina en santidad. Hermanos míos, abramos nuestros corazones, abramos nuestra vida para que Jesús entre en nuestra mente, sea parte de nosotros, que Jesús pueda conducirnos, porque la Biblia dice que Jehová es el buen pastor. El libro de Salmos 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mis hermanos, si Jesús es nuestro pastor, Él nos va a conducir por el camino de la rectitud, por la senda de la obediencia, de manera que el amor de Dios, la voz de Dios nos habla a nosotros y nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Mis hermanos, no cerremos nuestros oídos al mensaje que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer el libro de Mateo 5:17, pero antes de leer, mis hermanos, en este tiempo en el cual estamos viviendo, multitudes de personas creen que la ley de Dios fue anulada. Satanás hizo esta obra de tergiversar el mandamiento de Dios. Y multitudes piensan, muchas personas piensan que la ley de Dios fue anulada, que ya no existe más, que ya no es necesario obedecer los mandamientos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a ello? Vamos a dar lectura al libro de Mateo capítulo 5, el verso 17. Estas son las palabras de Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, mis hermanos, cuando de muchos púlpitos se oye la predicación que la ley de Dios fue anulada, que ya no está en vigencia, mis hermanos, ¿cómo responderá el pueblo de Dios? Común escrito está, porque Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús dijo: no he venido para anular la ley, sino he venido para cumplir la santa ley de Dios. Y la Biblia, mis hermanos, dice que Dios es un Dios eterno y es el único Dios a quien debemos de adorar. Y el fundamento del gobierno de Dios es su santa ley. De manera que si Dios es eterno, su santa ley también es eterna. El trono de Dios es eterno. Y este mensaje maravilloso
que nos dice la Biblia, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, dice, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Queridos hermanos, la ley de Dios tiene vigencia eterna para siempre. Nunca dejará de ser, mis hermanos. Aunque el hombre se haya atrevido a anular la ley de Dios, el pueblo de Dios ha de levantar este estandarte en lo más alto. Porque el espíritu de profecía dice que Dios ha dado a su pueblo un estandarte, y esa es la santa ley de Dios. Y debemos de andar a la luz de la ley de Dios, de la santa ley de Dios, los 10 santos preceptos. Queridos hermanos, ahora un mensaje muy importante para todos nosotros, para todo ser humano que está dispuesto a oír el mensaje del Señor, dispuesto a escudriñar la palabra de Dios. El libro de Santiago, capítulo 2, el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mis hermanos, este mensaje es para todos nosotros. Dice la Biblia, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, nos hacemos culpables de todo. ¿Será posible, mis hermanos, que estamos de acuerdo con 9 mandamientos y queremos desobedecer tan solo uno? ¿Será bueno esto en nuestra vida cristiana? Queridos hermanos, si obedecemos 9 mandamientos y despreciamos uno, somos culpables de todo. Es como si no estaríamos andando a la luz de la santa ley de Dios. Y Satanás hace este trabajo de manera que, mis hermanos, que Satanás obra de esta manera. Nos puede inducir de repente a obedecer una parte de la ley, pero olvidar la otra parte de la ley. Mis hermanos, no debemos dar cabida a esa manera de vivir. Porque, mis hermanos, Dios pide de cada uno de nosotros perfecta obediencia a sus santos principios. Hemos de obedecer toda la ley. Hemos de obedecer la palabra de Dios. Hemos de andar a la luz de la palabra de Dios. No busquemos obedecer lo que nos conviene. Mis hermanos, hemos de someternos completamente a Cristo Jesús. Hemos de someter nuestra vida para ser guiados por el Espíritu Santo, por el camino correcto. De manera que Dios pide de cada uno de nosotros perfecta obediencia. Y podremos obedecer, mis hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando permitimos que Cristo nos conduzca, porque nosotros solos no podemos obedecer. Sin Cristo no podremos mostrar obediencia perfecta. De manera que cuando aceptamos a Cristo y permitimos que entre en nuestro corazón, cuando oímos la voz del Espíritu Santo para ser guiados y estamos dispuestos a obedecer, entonces seremos conducidos a la voluntad de Dios y podremos vivir obedeciendo por el poder que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Mis apreciados hermanos, apreciadas hermanas, estimados amigos,
Vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué hermoso texto de la palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios tiene su pueblo en esta tierra. Dios tiene su iglesia en esta tierra que levanta en alto este estandarte, cumpliendo fielmente la misión a la cual fue llamada, levantando la santa ley de Dios en lo más alto. Por eso la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. En otras palabras, aquí están los santos perseverando en guardar los mandamientos, perseverando en levantar el estandarte en lo más alto, perseverando en levantar las sagradas escrituras, la palabra de Dios en lo más alto, para que alumbre a esta tierra que está en tinieblas. Mis hermanos, la vida de la iglesia en nuestros días es de una lucha constante contra los engaños de Satanás. Es una lucha constante contra los principados de las tinieblas. De manera que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de los aires que gobiernan en las regiones celestes. Mis hermanos, y esas potestades están guiadas por Satanás, engañando al mundo entero. Pero Dios tiene su iglesia en esta tierra que está luchando para levantar la luz de la verdad en lo más alto. Y todos nosotros estamos llamados a formar parte de ese pueblo. Por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de participar de ese pueblo. Y no solamente de participar, de cumplir la misión a la cual el Señor nos ha llamado. De manera que cuando Juan vio al pueblo de Dios, pudo decir, aquí está la paciencia de los santos, porque el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Esa fe inquebrantable, esa fe que se aferra a Cristo Jesús fuertemente para salir victorioso. Y todos, mis hermanos, necesitamos la fe de Jesús. Vamos a dar lectura a esta declaración en el libro de Profetas y Reyes, en la página 139. Un precioso mensaje que el Señor tiene para nosotros a través del Espíritu y profecía. En la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. En las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa.
Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Queridos hermanos, este es un mensaje muy importante para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, una misión que la iglesia tiene que cumplir. En los momentos finales en que nosotros estamos viviendo, el testimonio dice que Dios tiene su pueblo en la tierra y que Dios le ha dado a su pueblo un estandarte que es la santa ley de Dios. Y esa santa ley que ha sido pisoteada por el enemigo, esa santa ley que es pisoteada por multitudes en esta tierra y especialmente por los líderes religiosos que predican que la santa ley está anulada. Esa santa ley será levantada en alto por el pueblo de Dios. Aunque abunde la iniquidad, aunque se enfríe el amor de muchos, aunque la religión falsa prevalezca poderosamente, aunque las tinieblas se esparzan por todo lugar y los engaños de Satanás estén divulgándose en todo sitio, el pueblo de Dios, mis hermanos, en la hora de mayor peligro, se levantará bajo el poder de Dios. Y así, de esa manera, hemos de cumplir la misión a la cual el Señor nos ha llamado. El mensaje de Dios se oirá en todos los lugares. El mensaje de Dios irá de lugar en lugar anunciando la verdad. Que la santa ley de Dios está en vigencia. Que el cuarto mandamiento que señala a Dios como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, será proclamado por el pueblo de Dios. Y esta es la misión que hemos de cumplir, mis apreciados hermanos. El pueblo de Dios invitará a hombres y mujeres que salgan del terreno engañoso en que Satanás los ha sumido, que salgan de ese lugar para venir y guardar la santa ley de Dios. El cuarto mandamiento, donde dice: acuérdate de guardar el sábado. Acuérdate, nos dice a todos nosotros, de guardar el sábado, el santo día del Señor. Vamos a leer una otra declaración en el libro Testimonios Selectos, en el tomo 3, en la página 33. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Es debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos que el dragón guerrea contra ellos. Si ellos quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría. Pero ellos excitan su ira porque se atreven a levantar el estandarte y desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora a la institución del papado. Mis hermanos, el mundo protestante adora a la institución del papado. Multitudes han sido engañadas y están siendo engañadas, de manera que adoran a esa institución del papado. Mis hermanos, en el gran conflicto que se desarrolla en estos días y que se intensificará a medida que transcurran los días y el mundo esté llegando a su fin, la batalla se hará más grande entre los mandamientos de Dios
y los requisitos de la bestia. Mis hermanos, esta lucha se levanta cada vez más porque el pueblo de Dios guarda verdaderamente los santos principios de Dios, la santa ley de Dios. Por eso el dragón guerrea, realiza guerra contra el pueblo de Dios. El libro de joyas de los testimonios, el tomo 2, la página 530, dice: nos estamos acercando al fin de la historia de esta tierra, y Dios invita a todos a enarbolar el estandarte que lleva la inscripción: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Invita a su pueblo a trabajar en armonía perfecta e invita a la iglesia a asumir el deber que la ha señalado de sostener en alto el estandarte de la verdadera reforma. Mis hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia de Dios, la iglesia verdadera en estos últimos días? Dice: trabajar en armonía. Que la iglesia hemos de trabajar en armonía bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia no trabaja sola, trabaja acompañada del poder de Dios. Dios invita a la iglesia, dice, a asumir el deber, a cumplir con la misión a la cual ha sido llamada. Dios invita a su pueblo, a su iglesia, a sostener en alto, dice, el estandarte de la verdadera reforma. Mis hermanos, en nuestra iglesia tiene que haber reavivamiento y reforma bajo la obra del Espíritu Santo. De manera que cuando la iglesia haga esta obra, podrá levantar en alto el estandarte de la verdadera reforma. El libro de mensajes selectos, el tomo 3, en la página 457, el mensaje del Señor dice: Cristo es nuestro ejemplo. La determinación del anticristo de proseguir la rebelión que inició en el cielo continuará actuando en los hijos de desobediencia. Su envidia y su odio contra los que obedecen el cuarto mandamiento se hará cada vez más acérrimos. Pero el pueblo de Dios no debe ocultar su estandarte, no deben ignorar los mandamientos de Dios. Hermanos míos, ¿cuál es el mensaje que tiene el Espíritu de profecía para nosotros? Cristo es nuestro ejemplo. Él venció la tentación, venció el pecado, se enfrentó a los engaños del enemigo, a los engaños de Satanás. Cristo nos dio ejemplo. Él salió victorioso, mis hermanos, y nosotros podemos salir también victoriosos en Cristo Jesús, victoriosos frente a la tentación, frente al pecado, frente a los engaños, siempre y cuando estemos unidos a Cristo. Mis hermanos, la rebelión de Satanás que inició allá en los cielos continúa en esta tierra, y el odio que Satanás tiene contra los que obedecen, especialmente el cuarto mandamiento, es un odio acérrimo. Cuánto odia Satanás a los hijos de Dios que verdaderamente cumplen su misión. Mis hermanos, el pueblo de Dios no debe ocultar el estandarte. El pueblo de Dios no debe esconder el estandarte.
El pueblo de Dios no debe ignorar los mandamientos de Dios, los santos principios de Dios. Porque ya hemos visto que la santa ley de Dios es eterna, es el fundamento del gobierno de Dios. Y si Dios es eterno, su santa ley es eterna. Una pregunta importante, mis hermanos. ¿Hubo atentado contra la ley de Dios, especialmente en cuanto al mandamiento del sábado? Queridos hermanos, Satanás anuló los mandamientos de Dios. Claro que sí, Satanás anuló, mis hermanos, para entrampar a las multitudes en toda esta tierra. Satanás anuló la ley de Dios. Pero vamos a ver, mis hermanos, qué dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel vamos a leer unos textos donde nos habla cómo es que Satanás obró a través de sus instrumentos en esta tierra para anular la ley de Dios. Vamos a dar lectura al libro de Daniel, capítulo 7, el verso 7 al 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mis hermanos, aquí Daniel, el profeta, tuvo el privilegio de ver una visión. Él vio 4 bestias grandes, pero aquí en el texto que hemos leído nos habla de la cuarta bestia, de este cuarto monstruo que él pudo ver en visión. Dice, en visiones de la noche vi, dice, una cuarta bestia espantosa y terrible y grande y fuerte en gran manera. Dice, tenía dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras, dice, las sobras hollaba con los pies. Pero hermanos, hay algo importante que Daniel dice aquí. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, Daniel vio 10 cuernos al principio, y luego dice que él vio salir un otro cuerno pequeño que derribó a 3 cuernos. Y este cuerno pequeño que salía, dice, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mis hermanos, esto es profecía. Vamos a ver un otro texto, la explicación de lo que acabamos de leer en el mismo libro, Daniel capítulo 7, el verso 23 al 25. Recordemos la pregunta, mis apreciados hermanos. ¿Hubo atentado contra la ley de Dios y especialmente contra el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado? ¿Hubo atentado? Vamos a ver lo que nos continúa diciendo la Biblia. Estamos viendo que Daniel vio una cuarta bestia que tenía 10 cuernos, y después de ellos salió un otro cuerno que era diferente a ellos, y al salir derribó a 3 cuernos, y este cuerno pequeño tenía ojos y tenía boca. Vamos a ver la explicación en Daniel 7, capítulo 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará,
trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Aquí la profecía en el libro de Daniel nos da una clara explicación. En este texto que acabamos de leer, esos cuernos que Daniel había visto son reinos que tienen reyes. Estos son reyes. Y tras estos reyes dice que se levantó un otro cuerno, o sea, un otro rey. Y este cuerno tenía, según lo que hemos leído, tenía ojos y boca que hablaba. Hablando de este cuerno, dice, aquí en lo que acabamos de leer, este cuerno es muy diferente. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, este poder que se levanta, habla palabras contra el Altísimo. Y hace guerra a los santos del Altísimo. ¿Qué más? Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, mis hermanos. De manera que este poder, la Biblia dice que este poder cambió los tiempos y también cambió la ley de Dios. La cambió a su manera, la cambió a su voluntad, anulando la santa ley de Dios. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Significa que este gobierno, significa que este poder tuvo un periodo en el cual tuvo su hegemonía. Y ese periodo en la profecía son 1260 años, donde este poder persiguió a la iglesia, hizo cuanto quiso, persiguió a los cristianos, mató a los cristianos y cambió los tiempos y cambió la ley, de manera que este poder estaba guiado por el mismo Satanás. En el libro de Daniel vamos a ver una explicación más. Libro de Daniel, capítulo 7, el verso 20, hablando de este cuerno pequeño, de este poder. Dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Mis hermanos, esto es profecía. Y la Biblia nos da claramente que este poder, este cuerno pequeño, durante el periodo que gobernó, hizo cuanto quiso. Cambió la ley, cambió los tiempos, persiguió a la iglesia de Dios, se levantó en contra de Dios y habló contra el Altísimo. Mis apreciados hermanos, podemos seguir leyendo. Hay textos en la Biblia que nos hablan también de este mismo poder en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el verso 1 al 4. Quiero invitar, mis hermanos, que en vuestros hogares leamos ese texto, Apocalipsis 13, 1 al 4. Un otro texto, el mismo libro Apocalipsis, capítulo 13, el verso 5 al 8. Mis hermanos, cada uno de nosotros hemos de buscar, escudriñar por nosotros mismos la palabra de Dios.
para que nuestros pies sean afirmados en la plataforma de la verdad, especialmente en estos días finales en los cuales estamos viviendo, porque Satanás prosigue adelante con sus engaños. Satanás prosigue adelante con su obra de engaño, llevando fábulas por doquier, y las multitudes están dispuestas a oír las fábulas que Satanás presenta. Mis hermanos, pronto veremos los más terribles engaños de Satanás. Quiero dar lectura a un texto que nos debe llevar a escudriñar el mensaje del Señor, nos debe llevar a escudriñar las sagradas escrituras. Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3 al 4. Quiero invitarte, mi hermano, querida hermana, estimado amigo, quiero invitarte que con oración y súplicas a Dios podamos leer este texto y analizar qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Dice la Biblia: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos míos, este texto merece que cada uno de nosotros, de rodillas delante del Señor, busquemos comprenderlo. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, y no solamente a ellos, sino también para nosotros, el apóstol Pablo da una amonestación dirigido por el Espíritu Santo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. Nadie debe engañarnos. Si estamos poniendo nuestros pies en la plataforma de la verdad, nadie tiene que engañarnos. Dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero va a venir la apostasía, mis hermanos, y se va a manifestar el hombre de pecado. Se va a manifestar en esta tierra el hombre de pecado, el hijo de perdición, mis hermanos, el hijo de perdición, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Mis hermanos, esto es obra de Satanás, porque él se levantó en contra de Dios. Se levantó en contra de Dios. El texto sigue diciendo: tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apreciados hermanos, estamos viviendo en estos días en que la lucha se intensificará cada vez más. Mis hermanos, es necesario que busquemos comprender cada vez más la palabra de Dios. Apreciados hermanos, vamos a dar lectura al libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 3, en la página 393. Dice el Espíritu y Profecía: mientras profesen estar aliados con el cielo y pretendan tener carácter de cordero, los poderes religiosos mostrarán por sus hechos que tienen corazón de dragón y que son inspirados y dominados por Satanás. Se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios será perseguido porque santifica el séptimo día. Satanás hizo cambiar el día de reposo con la esperanza de ejecutar su propósito de derrotar los designios de Dios.
procura que los mandamientos de Dios tengan menos poder en el mundo que las leyes humanas. El hombre de pecado que pensó cambiar los tiempos y la ley y que siempre oprimió al pueblo de Dios, hará promulgar leyes que obliguen a observar el primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe permanecer firme por él, y el Señor obrará en su favor, mostrando claramente que es Dios. Mis hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, está en una lucha, y la lucha se intensificará cada vez más, será más terrible en estos últimos días. El espíritu de profecía dice, mis hermanos, Satanás hizo cambiar el día de reposo con la esperanza de ejecutar su propósito y derrotar los designios de Dios. Apreciados hermanos, el hombre de pecado que pensó cambiar los tiempos, que cambió los tiempos, que cambió la ley y que siempre oprimió al pueblo de Dios, dice, hará promulgar leyes que obliguen a observar el primer día de la semana. Mis hermanos, en estos últimos días, Satanás obrará fuertemente mediante sus instrumentos, mediante el hombre de pecado, mediante el hijo de perdición. Hará promulgar una ley, un decreto, que todos guarden el domingo como observancia al mandamiento de Satanás. Queridos hermanos, y a este falso día de reposo lo llaman como si fuera sábado, pero no es eso que la Biblia enseña. Vamos a ver más adelante qué es lo que la Biblia dice en cuanto al día de reposo de Dios. El libro El conflicto de los siglos, en la página 57, nos dice el espíritu de profecía: el gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como al Creador. Mis hermanos, ¿dónde se centran los ataques de Satanás? ¿Dónde? Especialmente al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, porque el cuarto mandamiento nos declara a todos nosotros y a la humanidad entera que Dios es el único Dios y a Él debemos reverencia, porque Él es el creador del cielo, la tierra, el universo y todo lo que existe, de manera que Satanás se levantó en contra de Dios. Satanás quiso tomar el lugar que le pertenece a Dios.
Y su misión fue de anular el cuarto mandamiento. Y no solamente el cuarto mandamiento, sino también el segundo mandamiento. ¿Qué ocurre, mis hermanos, en nuestros días en los cuales estamos viviendo? ¿Cuál es el pensamiento de las multitudes a quienes Satanás ha engañado? Vamos a ver el libro El conflicto de los siglos en la página 58. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo, ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? Mis apreciados hermanos, la lucha entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres continúa. En los días que estamos viviendo, queridos hermanos, las multitudes creen y defienden, y desde los púlpitos los falsos maestros, los falsos religiosos anuncian que cuando Cristo resucitó, ese día, el primer día de semana, fue instituido como día del Señor. Pero no es eso que la Biblia enseña. No es eso que las Santas Escrituras enseñan. Hermanos, una pregunta muy importante. ¿Qué dice la Biblia y el espíritu de profecía en cuanto al sábado? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al santo día de Dios, sábado? Vamos a ver, mis hermanos, el libro de Génesis. Vamos a ir al principio. Vamos a poner nuestras miradas al principio, a la semana de la creación. Libro de Génesis, capítulo 2, el verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De manera que, mis hermanos, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando Dios creó esta tierra con el poder de su palabra, y al final de los 6 días fueron, dice, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y la Biblia dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y la Biblia continúa diciendo: y reposó Dios el día séptimo, y bendijo Dios el día séptimo. Bendijo Dios el día sábado. Dios separó este día como un día especial, porque Dios estaba conforme con su obra, con su perfecta obra de creación. Vio Dios que todo era bueno, muy bueno en gran manera. Cuando la creación salió de las manos de Dios, mis hermanos, era perfecto. No había señal de maldición, no había señal de pecado. De manera que, mis hermanos, Dios instituyó en el día séptimo
un día santo, un día conmemorativo que lleva nuestras mentes a recordar a Dios como el creador del cielo y de la tierra. Y Dios ha dado bendición en este día, lo bendijo y lo santificó. El libro de Patriarcas y Profetas, en la página 26, nos dice el Espíritu de Profecía: el gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra, había vestido a todo el mundo con un manto de belleza y había llenado el mundo de cosas útiles para el hombre. Había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. La gran obra de la creación fue realizada en 6 días. El 7º día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor, y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Apreciados hermanos, aquí vemos cómo es cuando Dios puso los fundamentos de esta tierra, lo vistió de belleza, lo vistió de perfección, creó los animales, las aves, los peces, todo lo que existe, hizo al hombre la corona de la creación. De manera, mis hermanos, que cuando toda esta obra fue realizada en 6 días, Dios instituyó el 7º día. El 7º día concluyó Dios, dice, la obra que hizo, y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Mis hermanos, Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto. Una otra declaración, el libro del deseado de todas las gentes, en la página 248 dice: el sábado fue santificado en ocasión de la creación. Qué interesante, mis hermanos. Dice, el sábado, el santo día de Dios, fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue ordenado para el hombre. Tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero, porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada. Por haber reposado el sábado, bendijo Dios el día 7º y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación, y así una señal del poder de Dios y de su amor. Las Escrituras dicen: hizo memorables sus maravillas. Las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Queridos hermanos, el sábado, el santo día del Señor, fue santificado en ocasión de la creación y fue puesto como un monumento que nos recuerda que Dios es el creador
y que es el único Dios que merece reverencia y adoración y respeto y merece obediencia de parte de sus hijos. Dios puso al sábado aparte, dice, para un uso santo. Ese día es santo, es sagrado para Dios. No nos pertenece a nosotros, es de Dios. Y Dios ha dado el sábado para beneficio del hombre, para entrar en su día santo, para estar en comunión con Dios más estrechamente, queridos hermanos. El libro de Patriarcas y Profetas, la página 27, dice: después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra y reflexionara sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuera oscuro o que limitara su observancia a un solo pueblo. Mis hermanos, el sábado fue dado para toda la humanidad, para todos. No encontramos en la Biblia que solamente fue dado para un solo pueblo o un solo grupo de personas, sino el sábado fue dado para beneficio del hombre, para toda la humanidad. Queridos hermanos, el santo día del Señor debemos recibirlo conforme a la voluntad de Dios. Como lo dice la Biblia, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. En la Biblia, mis hermanos, el día empieza cuando se oscurece, cuando el sol entra, se oscurece, empieza la noche, empieza la tarde, y de esa manera ese día inicia hasta el otro atardecer. Por eso dice: de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Mis apreciados hermanos, Dios desea que su pueblo respetemos el santo día, el sábado, porque Dios lo separó para un uso santo, según lo que estamos leyendo, tanto en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. El mandamiento del Señor, mis hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, el verso 8 al 11, nos dice a todos nosotros: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El mensaje que el Señor tiene en su santa ley para todos nosotros, el cuarto mandamiento dice: acuérdate
del día del sábado para santificarlo. Acuérdate del séptimo día para santificarlo, porque es el día santo de Dios. No trabajarás en él, dice el Señor, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está de visita en tu casa, no ha de trabajar en el día del Señor, porque es el día santo de Dios. Dios bendijo ese día y lo santificó. El libro de Éxodos, capítulo 12, el verso 17, continúa diciéndonos la Biblia acerca del sábado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Queridos hermanos, la Biblia dice que el sábado es una señal. Dice: guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, porque es señal, dice, entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Queridos hermanos, la Biblia continúa hablándonos acerca del sábado en la experiencia del tiempo de las reformas de Nehemías. En el tiempo de Nehemías, mis hermanos, el pueblo estaba olvidando la santidad de este día. El pueblo estaba transgrediendo el santo día de Dios. ¿Qué reformas hizo Nehemías en ese tiempo? En este libro de Nehemías capítulo 13, el verso 16 al 18 dice: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y la vendían en día de sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendía a los señores de Judá y les dije: ¿qué cosa tan mala es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día del sábado. Mis hermanos, ¿qué había pasado en el tiempo de Nehemías? ¿Qué estaba ocurriendo en el tiempo de Nehemías? El pueblo estaba olvidando la santidad del sábado, estaban transgrediendo este día santo de Dios, de manera que los tirios, dice, estaban comerciando y estaban vendiendo mercadería a los de Judá. Entonces Nehemías, siervo de Dios, se levantó y reprendió a ellos, a los señores de Judá, diciendo: ¿qué cosa tan mala es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del Señor? ¿Por qué estáis profanando el día del Señor?, les dijo Nehemías a los señores de Judá. Continuando, mis hermanos, en el capítulo 13, el verso 19 al 21 de este mismo libro, Nehemías dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado,
dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de sábado no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de sábado. Mis hermanos, ¿qué sucedió con los comerciantes que quedaban afuera? Antiguamente, mis hermanos, las ciudades eran amuralladas y tenían puertas para salir de la ciudad. Y de manera que los comerciantes de afuera venían y traían sus mercaderías todos los días, y también lo hacían el sábado. Y Nehemías reprendió a los de Judá: ¿por qué están ustedes transgrediendo el santo día del Señor? Y otra de las reformas que Nehemías hizo es que puso, dice, sus criados y cerró la puerta cuando estaba llegando el día de reposo, el día del sábado, de manera que los comerciantes quedaron afuera con sus mercaderías porque querían venderlas en el día del sábado. Y así fue una y otra vez, de manera que Nehemías salió y reprendió: ¿por qué ustedes están detrás del muro? En otras palabras, Nehemías les estaba diciendo: si lo hacéis otra vez, os echaré mano a vosotros. Y desde entonces, dice, no vinieron más en el día de sábado. Estas eran las reformas que Nehemías hizo en su tiempo. Y esas son las reformas que también debe hacerse en este tiempo en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios. Y también el mundo debe comprender que el día de sábado es un día de Dios y que no se debe trabajar en ese día, porque ese día le pertenece a Dios. Dios a nosotros nos ha dado 6 días para trabajar, pero el 7º día es un día de descanso, es un día de reposo, es un día santo en el cual nos ponemos en más íntima comunión con Dios. Vamos a leer acerca del santo día del Señor en el libro de Isaías, capítulo 56, el verso 1 al 6. Así dice Jehová: guardad la equidad y practicad la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia para manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado sin profanarlo, y que guarda su mano de hacer nada malo. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará ciertamente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y se mantengan firmes en mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice: bienaventurado, dice, el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado para no profanarlo. Bienaventurado aquel que santifica el sábado.
Qué maravillosa bendición, queridos hermanos, para todos nosotros. Vamos a continuar leyendo este precioso libro de Isaías, capítulo 58, el verso 12 al 14. La Biblia dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para poblados. Si retrajeres a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, y al día santo de Jehová honorable, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis hermanos, cuando Dios hace una promesa, Dios cumple su promesa. La bendición de Dios está para su pueblo que guarda sus mandamientos, que observa su santo día, que reverencia a Dios, que obedece a Dios. Queridos hermanos, hay una bendición para el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. El pueblo de Dios en estos últimos días, mis hermanos, ha de ser reparador de portillos. El pueblo de Dios tiene que ser restaurador de calzadas para habitar. El pueblo de Dios, como ya lo hemos leído, tiene que levantar en alto el estandarte de la verdadera reforma, y especialmente la reforma del mandamiento del sábado, en la misión de la iglesia a la cual hemos sido llamados. Queridos hermanos, hay un texto que debe quedar en nuestros corazones, en nuestras mentes, acerca del santo día de Dios, que será guardado por las eternidades. El sábado nunca dejará de ser, será guardado por las eternidades sin fin. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 66, el verso 23. La palabra de Dios dice: y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Queridos hermanos, el sábado siempre será, porque es el día que Dios lo ha instituido para recordar, como un monumento, para recordar la obra de la creación, para recordar el poder de Dios al crear los cielos y la tierra, para recordar que Él es el único Dios que merece nuestra reverencia, nuestra obediencia. El libro, mis hermanos, este matinal, Nuestra elevada vocación, en la página 347, dice el Espíritu y Profecía: el sábado no ha perdido nada de su significado. Todavía es la señal entre Dios y su pueblo, y lo será para siempre. Ahora y siempre debemos ser un pueblo distinto y peculiar, libre de toda política mundana, no estorbados por la asociación con aquellos que carecen de sabiduría para discernir los derechos de Dios, tan plenamente establecidos en su ley. Debemos demostrar que procuramos trabajar en armonía con el cielo en la preparación de un camino para el Señor. Debemos dar testimonio ante todas las naciones, tribus y lenguas de que somos un pueblo que ama y teme a Dios, un pueblo que santifica el séptimo día de reposo, y debemos demostrar plenamente que tenemos completa fe en que el Señor ha de regresar pronto
en las nubes de los cielos. Queridos hermanos, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, con gran poder y gloria, con millares y millares de ángeles, sus hijos esperarán con los brazos abiertos, y Cristo reconocerá a sus hijos. Podremos contemplar a Jesús, podremos irnos con Él, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a Jesús venir en las nubes de los cielos? Hagamos preparación hoy. Vivamos a la luz de la palabra de Dios. Aceptemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hemos de caminar por la senda de la rectitud. Hemos de andar conforme a la voluntad de Dios, a la luz de la santa ley de Dios, mis hermanos, de manera que el carácter de Cristo será reproducido en nosotros, porque nuestro carácter es pecaminoso. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Nuestra vida está llena de pecados, pero Cristo quiere librarnos de esa condición. Cristo quiere que en nosotros se reproduzca su carácter. Cristo quiere vestirnos con su manto de justicia santa y perfecta, para que cuando Él venga, mis apreciados hermanos, estemos listos para irnos con Él. Podemos recordar este texto precioso de Segunda de Tesalonicenses 5:23. La Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe estar nuestra condición cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos? ¿Cómo debe estar nuestra vida cuando Jesús venga en las nubes de los cielos con millares de ángeles? ¿Cuál debe ser nuestra condición? Sin pecado, sin una mancha, vestidos de la justicia de Cristo. La iglesia en estos días, mis hermanos, hemos de perseverar vestidos de la justicia de Cristo, caminando en la senda de la rectitud, en la senda de la santificación. Mis apreciados hermanos, pronto nuestro amado Salvador Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Continuando, mis hermanos, hablando del santo día del Señor, el libro El deseo de todas las gentes, en la página 250 dice: el sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte. Cristo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Queridos hermanos, en la tierra nueva, renovada y purificada, el sábado continuará guardando. Será un día de gozo,
Será un día de grande alegría de estar en la presencia de Dios. Que el Señor, mis hermanos, bendiga a cada uno de nosotros. El sábado es una señal, mis hermanos, que nos separa del mundo, que no quiere guardar el día del Señor. La línea de demarcación, mis hermanos, debe ser clara y distinta entre los que guardan el santo día de Dios y los que no guardan el día del Señor. El libro de Ezequiel capítulo 20, el verso 12 y 20 dice: y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Queridos hermanos, el día sábado es el sello que Dios pone en su pueblo. Mis apreciados hermanos, apreciadas hermanas, una pregunta muy importante para todos nosotros. ¿Jesús guardó el sábado? ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? ¿Jesús guardó el sábado cuando estaba en esta tierra? Ya hemos leído lo que dice el espíritu de profecía, que Jesús nos dio ejemplo, un perfecto ejemplo, mis hermanos. ¿Jesús guardó el sábado? Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 2, 27. Estas son las palabras de Jesús, y les decía: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Mis hermanos, aquí cuando Jesús se dirigió a los judíos en ese tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús les dijo a ellos, les hizo ver su mirada a la creación al principio. Jesús dirigió a estos hombres sus pensamientos al principio, cuando el sábado fue instituido. Por eso Jesús dijo: el sábado fue instituido para el hombre. Al principio, mis hermanos, como ya lo hemos visto, después de la obra de la creación, Dios bendijo el día sábado y lo santificó. Y Jesús también lo dijo a los hombres en ese tiempo: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. El libro de Mateo capítulo 12, el verso 8, continúa diciendo la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? El Hijo del Hombre, Cristo, dice, es Señor del sábado. Él es el dueño del sábado. Si amamos a Jesús, también vamos a guardar el día del sábado, porque Jesús guardó el sábado. Jesús santificó el sábado y nos dio un ejemplo perfecto de cómo guardarlo. El libro de Marcos capítulo 6, el verso 2, la Biblia dice: cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y los muchos que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y tales milagros que se realizan mediante sus manos. Vemos, mis hermanos, que la Biblia dice que cuando llegaba el sábado, Jesús enseñaba, dice, en la sinagoga. Entonces, según este texto, mis apreciados hermanos, encontramos que Jesús guardaba el sábado y él asistía a la sinagoga. Bien, vamos a ver, mis hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 4, el verso 31, dice: Jesús bajó a Capernaum, ciudad de Galilea,
Ahí estuvo enseñando los días de sábado. Vemos también, mis hermanos, que aquí en el libro de Lucas también nos da evidencia la palabra de Dios que Jesús dice, bajó, o sea, se fue a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí dice que Jesús estuvo enseñando los días sábados. Jesús asistía a la sinagoga en el día de sábado y allí enseñaba las buenas nuevas. De manera que esto es una evidencia de que Jesús estaba guardando los mandamientos de Dios. Nos estaba dando ejemplo de guardar los mandamientos de Dios, especialmente con el mandamiento del sábado. Hermanos, si en el tiempo de Pablo, ¿qué dice la Biblia en el tiempo de Pablo, del apóstol Pablo? Vamos a dar lectura en el libro de Hechos, capítulo 17, el verso 2 al 3. La Biblia dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mis hermanos, ¿cuál era la costumbre de Pablo? En el tiempo de Pablo, ¿cuál era la costumbre? Pablo también guardaba el sábado. Y dice la Biblia que por 3 sábados consecutivos Pablo anunciaba a Cristo Jesús, predicaba a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Queridos hermanos, Pablo también guardaba el sábado y enseñaba a guardar el santo día de Dios, el sábado. Quiero dar lectura, mis hermanos, una carta 98 publicada en el año 1900. Dice así el espíritu de profecía: el Señor se ha agradado en dar a su pueblo el mensaje del tercer ángel como un mensaje decisivo para presentar al mundo. Juan contempla a un pueblo distinto y separado del mundo, que se rehúsa a adorar a la bestia o a su imagen, que tiene la señal de Dios, que guarda su sábado, el 7º día, que ha de ser mantenido santo como un monumento conmemorativo del Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra. De este pueblo escribe el apóstol: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apreciados hermanos y hermanas, amigos, todos cuantos estamos en este momento escudriñando las Santas Escrituras, el Señor nos ha dado a todos nosotros, Dios nos ha dado a todos nosotros a proclamar el triple mensaje angélico, especialmente el tercer mensaje angélico, que es un mensaje que hemos de presentar al mundo. Y el apóstol Juan, mis hermanos, tuvo el privilegio de ver a un pueblo distinto y separado del mundo. De manera, mis hermanos, que la iglesia, que nosotros como iglesia de Dios tenemos que ser un pueblo distinto y separado del mundo. La línea de demarcación, mis hermanos, tiene que ser clara. Mis hermanos, no hemos de unirnos con los que transgreden los mandamientos de Dios. No hemos de unirnos con los que pisotean el santo día de Dios. Recordemos, mis hermanos, que Dios requiere de su iglesia perfecta obediencia a sus santos principios, a sus 10 santos preceptos, su santa ley. Dios requiere de su iglesia que cumpla la misión a la cual fue llamado.
Dios requiere que su iglesia vivamos a la luz de la palabra de Dios que conocemos. Es el mensaje del Señor. Dios quiere que en su iglesia se reproduzca el carácter de Cristo. Dios quiere que su iglesia esté vestida de la justicia de Cristo. Dios desea de su iglesia que perseveremos en Cristo Jesús. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.